La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Aquí estamos de nuevo en La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. Un programa en el que tenemos una puerta abierta hacia aquellos temas que son dejados de lado por los medios de comunicación porque están alineados con lo que es políticamente correcto. Y nosotros estamos alineados con esa verdad que debe ser la que prime al final para bien de todos. Hay mucha gente que a lo largo de la historia ha estado del lado incorrecto, del lado de aquellos antivalores, y al fin de cuentas ha tenido que reconocer su error y han llegado, por lo tanto, a la verdad, solo la verdad. Y en eso estamos aquí en este programa, para hacer coincidir lo que se dice con los hechos, para hacer coincidir esos datos con la realidad. Vamos a referirnos en esta ocasión a el hecho de que estamos ya a prácticamente unos días para conmemorarse 2 años, para celebrarse 2 años, para llegar a 2 años desde las elecciones del año 2020, del 5 de julio. Ya estamos a ley de unos pocos días para llegar a esos 2 años. Y una de las cosas que lamentablemente sucedieron en esas elecciones fue la de que hubieron una gran cantidad de candidatos cristianos y salieron electos muy pocos a nivel nacional, muy pocos. Cuando aquí se habla entre los más conservadores de que hay un 20% de cristianos evangélicos y otros que son más optimistas dicen que llegamos hasta un 30%. Eso significa que si tomamos el valor más pequeño del 20% de la población de que supuestamente es cristiana evangélica, deberíamos tener, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santiago, una representación de al menos 6 diputados de los 18 que corresponden aquí a la provincia de Santiago. ¿Cuál es el problema? Vamos a empezar hablando de eso. El problema básico está en el que los cristianos no votan por los cristianos. ¿Y por qué no votan por los cristianos? Una de las razones es porque hay una perspectiva equivocada de mucha gente de que entiende que no debe inmiscuirse en la política, de que no, el cristiano debe estar totalmente ajeno a los quehaceres políticos. Y precisamente eso es lo que dicen los adversarios nuestros como cristianos. Dicen que nosotros no debemos meternos en la política, que no debemos meternos en políticas educativas, que no debemos meternos en políticas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, que no debemos dar ningún tipo de opinión. Entonces fíjense cómo hay una coincidencia entre extremos que dicen que no debemos involucrarnos entre los mismos cristianos y los que no son cristianos que dicen que no debemos involucrarnos. Entonces eso demuestra que esa posición es totalmente equivocada. Y lo más doloroso de todo esto es que los cristianos votan entonces por quienes, por los que no son cristianos. Y ahí hay cantidad de esos diputados y senadores que fueron electos gracias al voto
de los cristianos, asimismo también entre los regidores, que conozco algunos que son cristianos aquí en la ciudad de Santiago, y es lamentable que eso se dé. Y yo quisiera que usted se mantenga en sintonía, porque vamos a ir a comerciales y luego voy a seguir comentando este punto para referirnos a determinados candidatos que son cristianos y que si se deciden a postularse en el 2024, señores, tenemos que apoyarlos. Volvemos entonces después de este anuncio comercial con el dato de esos candidatos que entendemos que debemos apoyar y que deben salir electos. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Bien, pues vamos a mostrar algunas fotografías y si es posible, si las puede poner aquí en el mismo recuadro, de forma tal que al ir hablando pues podamos ver la fotografía y no hay necesidad de que... Bien, ahí está José Alberto Ortiz, quien fue reconocido por Acción Cristiana, esa organización que se ha articulado para proyectar, entre otras cosas, los valores cristianos y defender los principios cristianos en las políticas públicas. Y ahí está José Alberto Ortiz de Santo Domingo. Si este hermano, y hay una foto por ahí de él, en donde él no tiene la mascarilla, si este hermano decide postularse para una posición electiva, ahí está José Alberto Ortiz, tremendo abogado y cristiano. Entonces, allá en Santo Domingo, los cristianos tienen que votar por José Alberto Ortiz. Mire, yo le voy a decir una cosa, y esto no es cuestión de partido político. Esto no es cuestión de partido político. Esto se trata de que los cristianos tenemos que tener representación en el Congreso. Ahora mismo no tenemos representación que podamos decir, ese es cristiano. No lo tenemos. Entonces, ¿quién cree usted que va a votar por los candidatos cristianos si no somos nosotros? En el Congreso hay ahí representantes de bancas de apuestas, bien, legal, bien. Hay ahí representantes hasta de trabajadoras sexuales, bien, legal, el que estén representados ahí y que las mujeres y los que simpatizan porque haya justicia social en ese aspecto voten por estas mujeres, bien. Hay allí representantes de esos LGBTQ, están representados ahí. Y la mayoría, para no seguir diciendo quiénes representan ahí, la mayoría de los que están en el Congreso son representativos de quién, de los partidos políticos. Representan eso, los partidos políticos. Y cuando uno de nosotros obtiene una candidatura, no es una cosa sencilla y fácil obtenerla. Ahí está Joel Ureña, de aquí, de Santiago, del partido País Posible, que me ha dicho que él va a aspirar a otra posición, no de la de diputado, porque la cantidad de recursos que tuvimos que invertir, tanto él como yo y otros candidatos, nos deja prácticamente en una situación difícil, solamente para darnos a conocer. Y entonces mucha gente nos conocía que éramos candidatos cristianos y no votaron por nosotros. Ahí está Pablo Ureña,
Pablo Ureña, que está en otro partido, el partido Alianza País. ¿Por qué usted no vota por Alianza País? Por Pablo Ureña, no está votando por ese partido que tiene una tendencia izquierdista y progresista y globalista, pero no está votando por el partido, usted está votando por él. Hay que entender que ningún partido representa el ideal cristiano, ninguno, mucho menos en este país. Como en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano no representa el ideal cristiano, pero es el que más está cerca a los ideales conservadores y la gente por eso vota. El cristiano generalmente vota por los republicanos, pero no quiere decir que los republicanos sean santos y que sean verdaderamente cristianos, sino que ellos levantan esa bandera y saben que eso da votos y entonces la levantan. Pero es mejor votar directamente por uno que sea cristiano, y ahí hay gobernadores cristianos y hay senadores cristianos y hay representantes cristianos, pero la mayoría no lo son dentro del mismo partido republicano. Donald Trump no es cristiano, aun cuando defiende los postulados cristianos, pero eso es porque le conviene políticamente. Entonces yo mismo me planteé el ser candidato y tener esa experiencia, y ustedes saben por cuántos partidos yo tuve que rodar para finalmente llegar a tener una candidatura en un partido. 3 partidos. Eso le pasó a Bukele allá. Yo no quiero decir que yo soy Bukele, pero yo tuve que estar primero en un partido que me fue a buscar. Yo estaba dando clases en el Infotec, uno de los partidos mayoritarios, el PRM, lo voy a decir. Fue una comisión allá a decir, queremos que usted sea candidato, y yo no estaba en eso. Pero si yo dije, pero si ellos me creen como capaz de ser candidato a diputado, es por algo. Y luego vino entonces la convención interna, las primarias, y vino aquello de la cuota de la mujer, y muchos nos quedamos fuera sin participar. Y me dijeron, usted puede decir nombres de mujeres que puedan participar, pero esas mujeres no son yo, no eran yo. Entonces yo propuse 2, participaron y no salieron. Bien. Después en otro partido que me buscó para yo ser candidato a diputado, entonces ¿qué me pasó? Que en ese partido hubo una unión entre varios partidos, y entonces hubo una presión junto con el asunto también de la cuota de la mujer, hubo una presión para que entonces se tuvieran que compartir las candidaturas. Entonces cada uno de esos partidos ya tenía su moño hecho acerca de los candidatos que iban a llevar, y ahí entonces yo me tuve que quedar fuera. Y apareció entonces el partido País Posible, que nominó, que postuló a más de 200, oiga bien, a más de 200 candidatos en el país entero a la posición de diputado. ¿Cuántos salieron electos? ¿Usted cree que salió uno? No salió uno. Entonces, no me venga usted a decir que usted no es responsable de que eso suceda, porque esos 200 candidatos no eran gente desconocida. Tal vez yo era uno de los menos conocidos, y a mí me conoce mucha gente en el país entero y aquí en Santiago. El problema está en que usted no tiene conciencia del voto, a quién usted se lo tiene que dar. Usted tiene que dar a quien lo represente a usted. Ahora, si lo representan a usted las personas que yo mencioné hace un rato en el Congreso, muy bien, Dios lo bendiga a usted por eso. Pero usted tiene que entender que aquellos que dan el paso para sostener una candidatura, el tiempo que hay que invertir, las cosas que hay que pasar en medio de una pandemia, todo lo que nosotros pasamos. Óigame, yo saqué 383 votos. Algunos me dijeron se los robaron. Yo voy a aceptar esos 383 votos. Yo soy totalmente realista. 383 votos. Gracias a esos 383 hermanos que votaron por mí. Pero mire, da mucha pena y vergüenza que eso suceda. 6 diputados por lo menos debimos tener nosotros aquí en Santiago. Ahí está Alexis Rodríguez de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, etcétera, etcétera. Señores, en el 2024
si usted ve que uno llegó a esa boleta, que hay tantas papeletas, tanto dinero que se da para que hayan candidatos ahí que representen intereses y que después cobran con grandes dividendos a través de los votos que ellos hacen en cada una de las decisiones del Congreso, de los ayuntamientos, a nivel del Poder Ejecutivo, todo eso pues se cobra después, pero el que tiene compromiso primero con Dios y después con el país, a ese no hay nadie que lo compre, porque tiene una conciencia para saber lo que va a hacer, y más si tiene también propuestas claras. No es cuestión de que yo soy cristiano, voy a comportarme como un cristiano ahí, no es eso. Es que tengamos nosotros proyectos de leyes que sean de verdad en favor del pueblo. Hay 8 proyectos en el transcurso de estos 2 años que hemos tenido que luchar de fuera del Congreso, a través de movimientos a los cuales pertenecemos, todavía luchando para que usted viva en paz y quietamente. Y hay gente que ni se entera de toda la lucha que hemos tenido, para que usted tenga libertad de expresión, que usted tenga libertad de creencia, que usted pueda disfrutar de una prensa que tenga libertad, que ya cada vez menos no tiene libertad, para que usted pueda enarbolar una bandera azul en donde usted diga que protege la vida. Pero mire, eso se va a intensificar en los últimos 2 años ahora de este mandato. La lucha en contra de todo eso, y yo tengo un gran temor, seguimos orando y seguimos trabajando para que evitemos eso. Pero el Código Penal, por ejemplo, no se ha podido aprobar por ese problema de las 3 causales y por también en el aspecto de la discriminación, que se quiere poner que no haya discriminación para orientación sexual. Y cualquiera diría, ¿por qué tiene que ver eso? Ya yo he explicado eso. Es que eso es tan subjetivo o de manera tal que se puede interpretar de toda la forma que usted quiere, que solamente con que una persona de ese colectivo se sienta ofendida, el que hable va a tener sanciones de dinero en efectivo, pecuniarias, pero también va a tener sanciones de cárcel y va a tener que salir de los medios también. ¿Usted entiende eso? Por una cosa subjetiva, yo me sentí discriminado. Y yo veía un meme hace poco en donde alguien decía, a mí nadie me tiene que juzgar por lo que yo digo, porque yo me autopercibo de esta manera. Y entonces alguien le respondía, bueno, pues yo me autopercibo como juez y juzgo que lo que tú estás haciendo no está correcto, porque ha sido inmoral desde el tiempo antiguo y está siendo inmoral hasta ahora y no contribuye al bienestar de la sociedad. Antes, al contrario, contribuye a la destrucción de la sociedad. Y eso lo decimos aquí en La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Volvemos después de este anuncio comercial con una entrevista con el doctor Franklin Vargas, que está de nuevo con nosotros en esta ocasión. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Bueno, ya estamos de regreso y yo soy educador, tengo que hablar de eso. Y cuando me enteré de estos cambios que se están dando en relación
a la formación de los médicos, algo con lo cual estamos totalmente de acuerdo, es la diversificación de la oferta de profesionales de la salud que se necesitan en este país. Usted se imagina equipos costosísimos de cientos de millones de pesos que están ahí arrumbados y que han pasado a ser obsoletos solo porque no hay nadie que los repare. O equipos que solamente un grupito sabe utilizar. O también el hecho de que hay ciertas prótesis y determinados artefactos tecnológicos, médicos, que pudieran fabricarse en el país, por lo menos diseñarse, y que hayan pues expertos, estos son ingenieros biomédicos. Y bueno, aquí tenemos al doctor Franklin. Yo me estoy tomando, ¿verdad?, una atribución que le corresponde a él. Doctor Franklin Vargas, bienvenido de nuevo a La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Maestro, realmente no es una atribución. Yo me alegro de que usted tenga conocimiento y dominio de esos temas, porque lamentablemente nuestra sociedad, lamentablemente el área de la salud, los médicos, como nosotros, la nueva generación le llamamos, los médicos de la vieja escuela, ellos tenían la costumbre de que usaban un programa de residencias médicas que son especialidades para segundo y tercer nivel. Cuando hablamos de tercer nivel son hospitales de concentración, como lo es el Cabral Ibáez, hospitales donde se traen las personas de los campos y donde hay especialidades que son quirúrgicas y traumatológicas. O sea, la única especialidad que hasta ahora estaba trabajando en nuestro sistema de salud es la medicina familiar. Pero eso incluso es algo reciente. Pero ¿qué sucede? La medicina familiar abarca áreas muy específicas dentro de la atención primaria. Pero después, si usted me pregunta, a nivel de atención primaria, aquí no hay nada. Y todo el tiempo uno escucha a los dirigentes del colegio médico diciendo vamos a fortalecer la atención primaria. Pero ¿usted sabe con qué? Con oftalmólogos, con cirujanos ortopedas, con un círculo de profesionales que lamentablemente, si fueran a habilitarse o a educarse para atención primaria, no fuera un hospital de concentración de tercer nivel, fuera un centro de primer nivel, en un UNAM o en un hospital de segundo nivel. Eso que usted está diciendo, pues es preocupante, porque entonces tenemos una infraestructura que está diseñada para albergar especialistas de esos niveles y al fin de cuentas están brindando en la mayoría de los casos un servicio que corresponden al primer nivel, la atención primaria. Eso yo estoy traduciendo, espero, lo que usted está diciendo, claro que sí, para que lo entendamos. Entonces, eso es una cosa que tiene que corregirse, una situación que a usted le afecta y a mí me afecta, porque ¿a dónde usted tiene que ir entonces? Usted tiene que ir al sector privado, y en el sector privado también tiene limitaciones, porque hay especialidades que tampoco en el sector privado, médicos incluso, que han hecho esas especialidades fuera del país, no la pueden ejercer aquí. Usted me va a decir cómo es que eso es posible en un país que necesita que la medicina avance como todo servicio que sea público. El problema grande que tenemos, maestro, y yo sé que eso usted lo va a entender porque ha entrenado docentes y directores de universidades, porque dentro de su rama de especializaciones está la formación en el área curricular. Hay especialistas del área de la salud que ellos entienden que por su vejez y por su experiencia a nivel político, y eso le da ocasión para bajar líneas en lo que es el área del sector salud y que ellos dominan todo. Entonces, si usted se da cuenta, lo que hemos heredado es un sistema de salud que para poder avanzar necesitamos, le voy a poner un ejemplo, aquí lo que se dan son 2 o 3 especialidades. ¿Usted sabe cuántas especialidades nos faltan? Las 50 de atención primaria. Que yo se la voy a mencionar. De atención primaria. Que yo se la voy a mencionar una por una, pero oiga, ¿qué sucede? Cuando usted manda un especialista de tercer nivel con competencias para un tercer nivel, para un campo, ¿qué usted va a tener? Ausentismo laboral. Claro. ¿Cómo usted manda, por ejemplo, un oftalmólogo a un campo
a hacer cirugía ocular, trauma, lo que te va a dar una consulta de una conjuntivitis, pero realmente no te va a trabajar la ortesis del lente, porque esa parte ellos no la trabajan. Pueden hacerte la receta y usted resuelve. Aparte que no va a tener los equipos ahí. Los equipos, no, que sus competencias, si sus competencias fueran para primer nivel o para segundo nivel, se preparara en un centro de segundo nivel, se prepara en un centro de tercer nivel, porque son especialidades quirúrgicas que ven todo por emergencia. Usted no puede mandar de que un cirujano para Loconuco, para un campo de Guayubín, para Costa de Buen Hombre, hasta para Samaná. Yo les voy a poner un ejemplo y al final vamos a hablar de lo que es la ingeniería biomédica. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en el país hay muy pocos médicos con posgrado en medicina hiperbárica y subacuática. Aquí la gran mayoría de buzos se nos mueren. A veces en el hospital de Puerto Plata y en otros sitios, si acaso aparece una cámara hiperbárica. Usted sabe la cantidad de buzos que se llenan de aire. Es una cámara en la cual se pone al buzo después que ha estado a profundidades, a grandes profundidades, porque entonces el cuerpo es afectado. Yo estoy traduciendo, tratando. Okay. Y entonces esa cámara le salva la vida a ese buzo. A ese buzo. ¿Cómo puede ser posible que nosotros primero ni tenemos las cámaras ni los médicos con las competencias para eso? ¿Qué pasa? Eso se da es por maestría. Eso se da por maestría primero porque se da a donde esté la cámara, se hace, y también que se hace un poco de medicina satisfactiva, activar el colágeno, pero también nos sirve para matar bacterias. Son campos que han avanzado mucho. Entonces, tenemos colapsada la atención primaria, pero adivinen, usted se va a caer muerto cuando yo le diga esto. Nosotros, a nivel de competencia para turismo médico, estamos en 0. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que hacen medicina satisfactiva, hacen turismo médico y lamentablemente no hay médicos con esa competencia. ¿Cómo turismo médico? Explíqueme eso, porque hay doctores, por ejemplo, que están asignados en hoteles, en resorts. ¿Ese es turismo médico? No directamente, bueno, esos médicos... Para que lo entendamos. No. Para que nos entendamos. Y bastante costoso que son. Costoso. Dicho sea de paso. Ese médico que está ahí sencillamente a veces es un médico general que sus competencias se limitan a cositas básicas. Cuando hablamos de turismo médico estamos hablando de posgrados como son la medicina hiperbárica y subacuática. Si usted tiene una zona de buceo, necesita un médico con esa área. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabía que un paciente, y no quiero que nadie, si vio a algún médico por ahí haciendo una mala práctica a la hora de recoger un paciente, un buzo, que haya muerto, porque es que lamentablemente esa competencia no se da ni siquiera en las universidades, porque es un posgrado que usted hace después que usted es médico. Usted sabía que un buzo hay que traerlo boca abajo y con la cabeza más abajo que el pulmón. ¿Por qué? Porque si esos gases de nitrógeno suben al cerebro, lamentablemente lesionan al paciente, le lesionan el área de Broca, de Wernicke, el área del habla, o se queda sin hablar o sencillamente muere. ¿Usted ha visto un buzo sacándolo boca abajo? No, al contrario, lo ponen boca arriba. Todo el mundo lo pone boca arriba. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de ese nivel de competencias. E incluso una persona que estuvo buceando no puede montarse en un avión dependiendo de la profundidad donde estaba, aunque no tenga gases de nitrógeno, porque le cae una cefalea y unos dolores de cabeza en el avión tremendo, porque a esas alturas se le llaman BARTs. Atmósfera de presión absoluta, cuando estamos... Es igual. Sí, así que se mide la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, usted se va ahora mismo para las pirámides de Constanza y allá a muchas personas le da mal de altura y lamentablemente no hay un especialista en esa área que lo maneje. Por ejemplo, tenemos emergenciólogos en hospitales, ¿verdad? Pero dentro de esa competencia hay ver los pacientes por emergencia. Pero nos falta un posgrado que se hace por maestría porque no se ve por emergencia, que se llama el máster en urgencias y emergencias en medios de difícil acceso. Ya. Si usted va a Alemania, si usted va a España, son unos médicos que se preparan con competencias para socorrer personas en cuevas, personas que se pierden. Incluso dentro de esa competencia está la podología forense, porque hay personas que tienen un pie dominante y se pierden, y de acuerdo al ángulo, como la persona pisa, vuelve al mismo círculo, al mismo lugar, si es un terreno plano. Son diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, en un campo de estos elevados, como Constanza y esos sitios, un vehículo quedó enganchado en una palma.
hay que darle esos primeros auxilios. Y eso es un médico que se prepara, experto en escalar, experto en entubar, incluso tienen un dominio de lo que es la mecánica de un vehículo. Entonces, si yo le sigo mencionando, usted se sorprende, cosas que no existen aquí. Si usted le pregunta a los médicos de la vieja escuela, vamos a fortalecer la atención primaria, pero con lo mismo que ya está, pero son especialidades médicas. Pero alguien dirá que aquí no hay mucha gente que se dedica al buceo, aunque sí hay muchos. Cantidad de pescadores que ejercen el buceo, incluso en equipos, y se sumergen a grandes profundidades y de alguna manera su cuerpo se va adaptando, pero tarde o temprano le va a cobrar lo que el abuso que está haciendo de su cuerpo. Doctor, hábleme de esos programas que están por ahí, que usted está trabajando, ingenieros biomédicos, que yo creo que eso es para ingenieros también, pero especialmente para médicos. Quiropráctica, que yo he ido a quiroprácticos, aquí hay quiroprácticos en Santiago, pero no son dominicanos. Hay uno que yo he ido que es puertorriqueño. Y recuerdo que estando en una compañía, ellos nos regalaron un día con los quiroprácticos, esa compañía americana donde yo trabajaba, y trajeron unos quiroprácticos de Canadá y nos corrigieron ciertas desviaciones que uno adquiere por la mala postura, etcétera, etcétera, dormir en un colchón inadecuado. Háblenos de esas especialidades que no existen aquí, que no hay residencia de eso. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para que podamos tener esos especialistas y que prontamente estén brindando servicios aquí en la República Dominicana? Bueno, como usted sabrá, con el avance de la tecnología y los posgrados semipresenciales, y más que no estamos hablando de niños, estamos hablando de personas que ya tienen un grado en el área de, por ejemplo, de la medicina, está la opción de ofertas semipresenciales, de nosotros habilitar, porque tenemos los recursos y la infraestructura necesaria y también los recursos humanos y una parte que podemos traer de afuera. Entonces, esos posgrados semipresenciales estamos trabajando para abrirlo. Muy pronto se le va a presentar a la Junta Directiva del Colegio Médico porque está pasando algo que no pasaba antes y que los médicos deben saber. Antes el Colegio Médico vivía objetando porque estaba lleno de unos sindicatos que se llamaban o se llaman las famosas sociedades especializadas, que no son más que son círculos de médicos con un posgrado específico que ellos defendían sus intereses. Entonces, ¿defendían o defienden? No, defienden. Pues están ahí todavía. Defienden. No me lo pongan en pasado, porque están ahí todavía y hasta que se mueran, yo creo que hasta la momia lo ponen ahí a presidir esa sociedad. Señores, déjenle paso a este país, déjenle paso a la juventud. Miren este médico joven preocupado por eso y que tiene un espacio aquí, pero tal vez en otro lado no lo dejan hablar. Tenemos que hablar y hacer cambiar nuestro país, porque está bueno ya para que un grupito esté haciendo que este país siga sufriendo innecesariamente. ¿Qué pasa con esos círculos, maestro? Que lamentablemente cuando ellos ven que un posgrado le puede quitar 2 o 3 pacientes, van y hacen un piquete o un boicot a la junta directiva. ¿Y qué sucede? Las reglas del Colegio Médico dicen que aunque el presidente desea hacer algo, si la junta directiva está en contra, el presidente no puede hacer nada. Entonces, esa junta directiva, ahí uno tiene presidente de sociedades especializadas. ¿Y qué sucede? Cada vez que se abría un proyecto, lo mataban siendo un feto, haciéndole daño a este país. Usted sabe la lucha que ha dado aquí abrir la licenciatura en optometría, que es el cuidado de la salud visual en atención primaria, y la mala publicidad que han querido hacerle algunos profesionales de la salud a esa licenciatura. Y ya pronto vamos a abrir con el ilustre maestro Johan Flores, la maestría en optometría y rehabilitación visual, tanto dirigido para licenciados en optometría como dirigido para médicos. ¿Cuál va a ser la ventaja de esto? Por ejemplo, el mismo caso que se da en España. Usted es daltónico, le tiembla mucho el pulso, pero usted quería ser oftalmólogo, pero lamentablemente el oftalmólogo opera. ¿Qué usted puede hacer? Puede hacer una maestría en optometría y rehabilitación visual, que usted se va a dedicar a hacer la ortesis visual, a hacer lente, a manejar todo el cuidado visual, pero a nivel de atención primaria, para que usted vaya a los campos,
para que trabaje en centros de primer y segundo nivel. Ahora, ¿por qué se da por maestría? Usted como catedrático sabe que los posgrados se dividen en dos categorías. Así es. Teórico práctico con fuerza hospitalaria, porque tiene que hacer guardia del paciente, y las competencias para lo que se habilita es para ver los pacientes por emergencia. Y está el posgrado teórico práctico de profundización, que es para profundizar en un área de la salud específica, y comúnmente usted hace práctica en los campos, hace práctica en las universidades, porque sus competencias van destinadas a la atención primaria. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, yo le voy a mencionar posgrados para que usted vea cuánto nos hacen falta a nosotros. Usted ha escuchado hablar del foniatra. Claro que El foniatra. sí, porque yo imparto docencia de oratoria, y esta es una de las afecciones que tienen que ver con la boca, con la faringe, con las cuerdas vocales. Todo esto, pues el foniatra puede trabajar. Hace esa rehabilitación. Entonces, incluso el foniatra también hace audiometría. Es el que pone los auriculares, pero no opera. Entonces, los médicos necesitan ese posgrado. ¿Por qué? Porque usted manda un otorrinolaringólogo, es un cirujano. No tiene donde operar en un centro de atención primaria de primer nivel. Y mandan al otorrinolaringólogo, lo mandan allá. Esa es una de las palabras que uno le pone para practicar, a ver si no la puede decir. Pero allá entonces no puede ejercer. No hay quirófano. No puede ejercer la cirugía, porque tiene todo el experticio, pero no están entonces, los equipos ni el espacio adecuado que sabemos que tiene que haber. ¿Qué se queja en el campo? De un ausentismo laboral masivo, pero como no va a haber ausentismo laboral, si las competencias, si los conocimientos, habilidades y destrezas con los que se preparó ese médico no son para trabajar en el área del campo. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, más clásico. Nosotros tenemos en el país más de 42,000 médicos que no han hecho especialidad. Ustedes saben, un programa pasado... Son médicos generales. Médicos generales que están aquí, y yo voy a decir algo, quiero que no lo tomen por el lado morboso, sino por el lado triste. Nosotros tenemos hasta médicos trabajando en prostíbulo para juntar su dinero para irse a hacer una especialidad fuera del país. Porque especialidades buenas para esos 42,000 médicos tenemos menos de 500. Pero trabajan ahí para prevenir enfermedades. No, señor. Ajá. Y no sigamos avanzando en ese tema. El asunto está en que los médicos de atención primaria tienen que enfocarse a la curación, ¿verdad? Pero también a la prevención, eso es, prevención. Entonces usted no tiene que tener a un especialista en esas labores, es lo que usted está diciendo hace rato. Ambos son especialistas, sí, porque tanto una maestría como una especialidad, ambos son posgrados. Por eso pertenecen al departamento de posgrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las competencias. El que lo hace por maestría es porque no ve pacientes por emergencia, va a hacer atención primaria. Mientras que el otro tiene que ver pacientes por emergencia, pacientes hospitalizados y pacientes ingresados. Por ejemplo, un médico puede hacer una maestría en medicina y salud escolar. Un médico puede hacer una maestría en drogadicción y conductas adictivas. Y puede encontrar un nicho de mercado, no tan solamente en la ciudad, sino también en el campo, en el área de la docencia. Porque aquí nosotros tenemos escuelas donde los niños a cada rato pierden el conocimiento y no hay un médico que lo atienda. Y a veces la clínica está a 5 y 10 kilómetros. A mí me llamó la atención que estaba entrevistando a una de nuestras psicólogas que está ejerciendo en España, Georgelina Abreu, y ella, cuando yo le pregunté qué profesionales son los que tú entiendes que debieran dar orientación sexual, y ella, aparte de los psicólogos, mencionó, bueno, el maestro, pero también médicos. También médicos que si está vinculado al ambiente escolar con esa maestría. ¿Cómo usted le llamó la maestría? Medicina y salud escolar. Medicina y salud escolar, que puede incluso, si está habilitado para trabajar en el área escolar, puede llegar a ser hasta director de esa institución. Hasta director de esa institución. Claro, pero ahí no está quitando a nosotros. No directamente, porque las competencias son para prevenir
conductas adictivas, detectar violaciones, tener un manejo más de lo que es la prevención y la urgencia. Yo estoy jugando, yo sé Sí, que claro, no, claro. porque abre un espacio hacia situaciones que uno ve a diario en las instituciones educativas. Digo, en diferentes instituciones educativas, no es que a diario no tiene una situación médica, pero hay que esperar a uno llamar al 911 para uno poder abordar. Si uno tiene una enfermera, la enfermera tampoco puede. No, ni siquiera pueden indicar medicamentos. No puede para esa hacerlo. situación. Entonces, el que debería estar ahí es un médico. Es un médico. Entonces, hay una gran cantidad de nichos de mercado para estos 42,000 médicos que no están haciendo nada y que algunos andan manejando Uber y por vergüenza no dicen que son médicos. Porque, óigame, tenemos 2 escuelas de medicina y solamente la UAS gradúa 2,000 por año. Haga la cuenta y a cuánto estamos aumentando por año. Entonces, la fuga de cerebro es mala, pero incluso dése cuenta que los médicos piden aprender alemán para irse para Alemania y lo que le quieren dar es el idioma de creol. Los médicos piden ingeniería biomédica y le abren una maestría en investigación biomédica, donde aquí no se invierte en investigación, donde las competencias que se necesitan son para las prótesis. Vamos a ver ese videíto de ingeniería biomédica, ya que el productor lo puso. Ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica surgió de la necesidad de implementar las tecnologías en el área de la salud, tras los problemas derivados de las guerras. Se vio la necesidad de formar profesionales que tuvieran las competencias para aplicar los principios y el método de la ingeniería a los problemas médicos y biológicos. ¿Quién iba a imaginar que un ser humano podría sobrevivir con un corazón artificial fuera de su cuerpo? ¿O que gracias a una prótesis pudieras convertirte en deportista de élite? ¿O que se pudiera fabricar tejido humano para trasplantes? Hoy en día ya es una realidad. Los alumnos de Tecnun estudian y ponen en práctica la ciencia y la tecnología necesaria. ¿Sabe que en el mismo día de ayer, me visitó un amigo, un pastor amigo de Estados Unidos, y él me dice que un hijo de él estudió esa carrera allá en Estados Unidos y hasta un avión se ha comprado el hombre. Sí, sí. Tan lucrativo que es el ser ingeniero biomédico. Pero él era doctor aquí y se fue allá a ver lo que iba a conseguir. Sin embargo, hizo esa especialidad y ahí está. Hay un dicho en el gremio de los ingenieros biomédicos, dicen que no hay ingenieros biomédicos pobres. Pero usted sabe cuál ha sido el problema, que usted habla con la vieja escuela y ellos no saben qué es eso. Usted sabe qué nos está salvando, que eso lo voy a decir en manera de halago, cosa que yo no le vivo tumbando polvo a los líderes. Me gustó mucho cuando yo me reuní con el presidente del Colegio Médico, el doctor Senén, y el doctor Senén tuvo la humildad y la cortesía, e incluso yo sé algo de manera alegórica, pero usted puede explicarme lo que es la ingeniería biomédica. Usted sabe lo maravilloso que es eso, usted tener un presidente que si tiene alguna duda pregunte, cosa que en el gremio médico, la mayoría de médicos de la vieja escuela y esos docentes tienen un orgullo tan grande, que ellos no se atreven a preguntar. Y cuando se ponen a hablar, lo que hablan es disparate, porque ellos entienden que los médicos generales son como si fueran unos inválidos mentales. Hay algo que nos está salvando y se están abriendo muchas puertas, y es que tenemos un presidente del Colegio Médico que lo escucha a todos y es muy objetivo. Y felicitaciones, doctor Senén Cava. Sí. Felicitaciones, usted dice eso porque usted no se calla las cosas, usted las dice. Y entonces si usted lo dice porque es verdad. Y déjeme decirle que cuando yo estaba haciendo una maestría en educación superior en la Universidad UNIBE, había allí un director de un hospital, porque él era docente de esa universidad. ¿Y qué pasó? Que él a mitad de la maestría se puso a llorar. Estaba en el grupo ahí que que estábamos trabajando como equipo. Y se puso a llorar diciendo, no, es que yo no puedo. Estaban dándonos esto, el manejo de las computadoras. Y él dijo, es que no, que ya yo, cotorra vieja, no aprendo a hablar. Una persona que hizo su especialidad en Inglaterra, y no es porque la haya ido afuera, es que está en un asunto de actitud, de que estemos abiertos a aprender, un aprender continuo, a insertar la tecnología en nuestro quehacer profesional, el estar abierto a las nuevas vertientes del conocimiento, porque hay una luz, hay un gran tsunami de conocimiento,
y nosotros no podemos quedarnos en el arroyito que tenemos. Incluso, mire, los descubrimientos científicos y los dogmas que nosotros a veces publicamos de avances científicos, ya a los 3 años son efímeros porque salieron cosas nuevas o cosas que lo contradicen. Entonces, le voy a poner un ejemplo, porque yo sé que muchos médicos no saben qué es la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica es la fusión de las reglas y métodos de la ingeniería aplicados a la medicina. Este posgrado, por lo que es la ley del adjunto del espacio europeo y según los estatutos de la ANECA, que es la Agencia de Acreditación y la Calidad de la Formación de todos los ministerios de educación del espacio europeo, lo da tanto dirigido como para médicos como para ingenieros. ¿Por qué? Porque ese posgrado es 50% ingeniería y 50% medicina, porque es que lamentablemente todos los centros, tanto de segundo nivel como los de tercer nivel, dependemos de la tecnología médica. Entonces, al todo ya ser de manera tecnológica y para poder maximizar recursos en los hospitales necesitamos ingenieros biomédicos. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros hace 5 años hicimos la primera reunión para plantear, había un grupo de la vieja escuela, ¿cómo? Que también ingenieros pueden hacer esa maestría. Aquí si no es médico que la van a hacer, no se va a dar. Y los médicos nuevos, no, pero para nosotros sería una experiencia muy buena también con ingenieros, porque ellos tienen conocimientos, habilidades y destrezas como ingenieros que no tenemos. Oiga, eso está mal, ese sectarismo. Claro. Aquí hay que dejar eso. Pero esa es que hay competencias transversales ahí en esas dos, digamos, ramas del saber, la ingeniería y la medicina, en esa maestría, obviamente. Y que la ley del adjunto lo dice, y disculpe maestro, que un posgrado que tenga materias afines por encima de un 30%, todos los demás grados tienen acceso. Es así. Disculpa que lo interrumpí. No, es así. Por ejemplo, yo tengo, mi grado es de licenciado en administración de empresas, pero ¿qué cosa es? Yo puedo hacer una maestría en gestión de salud. En salud, puedo hacer una maestría de psicología, puedo hacer una maestría en muchas áreas, pero y déjeme decirle algo, doctor, hay mucha gente equivocada. Las universidades han cometido un grave error, porque ellos exigen que para que un docente dé una materia en la universidad, tiene que tener una maestría, un posgrado, en la misma rama del grado. Y no es así, la ley no dice eso. La ley no dice eso. Lo que dice es que debe tener una maestría para poder enseñar, maestría en educación superior. Pero ellos le exigen, oiga bien, la otra maestría y no le exigen la de educación superior. O sea que se ve también un desfase hasta en los que dirigen las universidades. Pero es un desfase en todos los sentidos. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando Argentina, Venezuela e incluso España se ve muy saturado de médicos, de vez en cuando deciden abrir el posgrado con el que se comenzó a hacer odontología, que es estomatología. Etimológicamente, estomatología habla de boca o cavidad oral completa. Y el médico hace 2 años de ese posgrado y se convierte en médico estomatólogo. No estamos hablando de odontología, que es un grado, que odonto viene de dientes. Nosotros tenemos 42.000 médicos. Yo creo que tenemos las condiciones. Incluso la mayoría de universidades que tienen la carrera de odontología pueden abrir la especialidad en estomatología médica, que es un médico con incluso más competencia. Y ese posgrado te abarca primer, segundo y tercer nivel. E incluso así no cargamos tanto el área de maxilo. Sin embargo, eso no le pasa por la cabeza a nadie. Señor director, hay una carpeta que dice Ingeniería Biomédica Fotos o Reunión o Congreso de Ingeniería Biomédica. Eso fue hace 5 años, maestro. Más de 5 años. Una reunión que tuvimos más adelante donde están toda la gente. Ahí fue cuando estábamos... Pues, hay unas imágenes, vamos a continuar. Esa reunión nosotros la decidimos hacer en aquella ocasión para ver cómo se podría abrir el posgrado. Ahí está el ingeniero Julio Antonio Puerto, lo hicimos en Bellaterra Mall. Manasés Peña Vélez nos prestó el salón, estuvo Farrington, que después fue presidente del Colegio Médico, para llevar la propuesta de que tanto médicos como ingenieros hicieran esa maestría en ingeniería biomédica. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hablamos ahí que va a pasar es lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy?
que los pacientes amputados no quieren usar prótesis, de unas prótesis viejas que están fabricando aquí, que son de los años, ya usted puede imaginarse. Imagino incómodas, que no son estéticas, que... Exactamente, a base que de fibra de vidrio, a base de resina y a base de una gran cantidad de cosas que pesan cantidad, cuando ya las prótesis se hacen en una impresora 3D, con plástico para eso, se hacen con fibra de carbono, porque la fibra de vidrio pesa demasiado, el acrílico pesa demasiado, y se hacen rápido. Y más si la hace un médico, primero porque el médico tiene competencias de anatomía, o sea, domina la biomecánica, la asimila más fácil. Y segundo, cuando usted tiene ingenieros y médicos, cada uno toma su lugar. Y segundo, en la ingeniería biomédica a veces hay que hacer servicios de amanecida. ¿Por qué? Porque cuando se desatura un área de cuidado intensivo y un ventilador médico falla, el cerebro no puede durar más de 5 a 6 minutos sin oxígeno. Y resulta que usted tiene que tener personas habilitadas para que te desarmen ese ventilador mecánico, porque a veces no hay otro, para cambiarle los sellos antes de 5 minutos. Usted sabe que eso no lo tenemos aquí. Y en un segmento que usted me invitó anterior, yo le aclaré que si el COVID va y muta, el señor director, ahí está bien con esas imágenes de ese congreso, ahí tenemos al epidemiólogo. Yo le quiero decir algo, y no quiero ser sensacionalista ni nada de eso, pero si vuelve otro proceso epidemiológico, que estamos destinados a que sigan llegando. Eso es lo que dicen lamentablemente la OMS. Yo mejor prefiero que no lo diga. No. Porque eso no hace que uno se prevenga. Sí, pero... lamentablemente. Que vamos a prepararnos. No, prefiero que no digan nada. Y cuando se tenga que... Yo estoy relajando, pero realmente, ¿de qué sirve si al fin de cuentas nos toma desprevenidos? Señores, el COVID, eso era un 0.5 de la población que mataba. Pero cuando vino la peste bubónica, era casi el 30 de la población. Así es. La influenza española era más alta. Nosotros hemos tenido una bobada epidemiológica y estamos destinados porque los virus tienen que mutar. Sabemos que cerca del Everest y en ciertas zonas de Asia Central se dan esas mutaciones casi todos los años. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Al día de hoy, INTEC lo que abrió fue la carrera de ingeniería biomédica, pero fue mención electromedicina, que es más para reparar equipos como lo puede reparar un electricista, pero no la mención de gestión en salud directamente de lo que es ingeniería biomédica per se. Ahora, esos ingenieros pueden hacer la maestría. Esos son los que llevan los equipos a los talleres, pero no están insertos en el quehacer hospitalario. Y en la fabricación de los materiales, porque el ingeniero biomédico hace soporte vital. ¿A qué me refiero con soporte vital y cómo lo podemos relacionar con las pandemias? Imaginemos que el COVID mute o que venga otra pandemia que nos lleve a muchas personas a usar ventiladores mecánicos. Supongamos que el Estado tenga presupuesto para comprarlos y tuviéramos que llenar los estadios de ventiladores mecánicos como se planificó que podía pasar. Sí, es así. Y que lamentablemente, imagínense los que nos están viendo por televisión y usted también, que le toque la mala suerte de caer y estar entubado. Si ese ventilador falla, ¿quién le va a dar el soporte vital para cambiarle los filtros? Lamentablemente van a decir que no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada. Y usted sabe que aquí hubo mucho tráfico de influencia con los ventiladores mecánicos, porque habían clínicas que no tenían y decían, no, el que tenga mejor seguro de Conecta es. Aquí pasaron muchos incidentes porque habían familias con dinero peleándose por los pocos ventiladores mecánicos que habían en función. Imagínense un escenario que se pudo dar. Y resulta que en esa reunión, hace ya 5 años, se plantearon todos esos escenarios. Ustedes saben que nos dijeron a nosotros, miren los locos. Sin embargo, los médicos que han salido de aquí, ingenieros, a hacer ese posgrado, no han regresado al país, porque es que tú haces ingeniería de tejidos, tú produces piel cuando haces ese posgrado, haces todos los tipos de prótesis biónicas. Ya los familiares, por ver su paciente caminando a su familiar con una prótesis biónica, que ya casi pueden hasta escribir
los niños con algunas prótesis como la Bebe Bionic y otras prótesis prefieren dar 300,000 pesos. Incluso hay niños que cuando ven los otros niños con esas prótesis van a jugar con ellos porque eso es tecnología. Claro. Y el niño se siente otra vez esa inclusión, se siente mejor apoyado cuando tienen esas prótesis con esos diseños. Doctor, con usted hay que hablar más de estos temas. Pero hemos llegado al final de nuestro programa. Pero usted puede, claro está, pues, decir las palabras finales y con eso vamos a concluir en 1 minuto máximo. Usted tiene para concluir. Para concluir, a los médicos les quiero decir que en los próximos meses se van a estar abriendo unos posgrados semipresenciales. Tienen que estar dándole seguimiento a la junta directiva del colegio médico para que los apruebe. Ya es tiempo de que los médicos entiendan que no son unos inválidos mentales y que las nuevas generaciones tienen propuestas nuevas porque la medicina cambia constantemente. Y a los médicos de la vieja escuela, acuérdense que ustedes nos decían a nosotros que a veces hay que desaprender para aprender. Así es. Bueno, estamos contribuyendo a que haya una masa crítica, haya una opinión acabada. Usted que ha visto este programa, pues... Y estoy abierto al debate. Claro que sí. Con el que quiera del colegio médico. Y pudiéramos hacerlo aquí mismo, porque ¿por qué no? Si estamos buscando la verdad, hay que escuchar las dos campanas. Pues le damos las gracias al doctor Franklin Vargas por su comparecencia, por haber sacado este tiempo. Sé que eso vale dinero y usted lo está regalando no a este programa, sino al país entero, al hacer este tipo de planteamientos solo en la verdad con Samuel Reyes. Hasta la próxima, estaremos tratando otro tema de interés. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.